Bienvenidos al podcast TechOp 503 de Noticias El Salvador SV. Se ha modificado el nombre ya que el contenido de la información de este podcast es tan amplia que resulta difícil embarcarla y limitarla a un solo nombre. El propósito es expandir los estándares que ya están disponibles en el podcast sin disminuir la calidad, sino expandir más y más sus posibilidades. En este espacio de conversación y reflexión exploramos juntos temas de actualidad del Salvador y el mundo. Puedes colaborar con este proyecto vía PayPal, Browup y en los links que encontrarás en la descripción. Búscanos en tu plataforma favorita, en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, TuneIn Radio. Estamos en casi todas las plataformas como TechOp 503 de Noticias El Salvador SV. Gracias totales. Bienvenidos. Hoy tenemos sobre la mesa una mezcla que es, cuanto menos, explosiva. Por un lado, la inteligencia artificial más puntera, moviendo miles de millones. Por otro, decisiones políticas que afectan directamente al bolsillo de millones de familias. Y con un telón de fondo de, un mapa global que parece echar humo por todas partes. Exacto. Vamos a intentar conectar los puntos, a ver qué panorama se nos queda. Es que esa es la clave. Hoy el pulso de la economía global no se mide solo en Wall Street. No. Se mide en los laboratorios de Seúl, en las decisiones fiscales de Washington y, en la tensión que se respira en las calles de Teherán. Totalmente. El reto es entender cómo un avance tecnológico, que parece algo muy abstracto, acaba teniendo un impacto muy real y muy tangible en la vida de la gente. Pues si te parece, arrancamos por ahí, por la tecnología. Hay una nueva carrera geopolítica en marcha y el premio gordo es, sin duda, la inteligencia artificial. Sin duda. Y cuando decimos hiperescala, para que nos hagamos una idea, hablamos de una liga completamente diferente. Claro, son modelos de una complejidad y un tamaño, descomunales. Solo un puñado de países o de megacorporaciones pueden aspirar a construirlos. Estamos hablando de cifras de... Hablamos de 519.000 millones de parámetros. Una bestialidad capaz de razonar y de entender múltiples idiomas. Pero lo que a mí me parece más interesante no es solo la tecnología en sí, que es fascinante, sino la estrategia que hay detrás. Exacto. No es una empresa lanzando un producto nuevo y ya está. Lo presentan como una iniciativa nacional, el modelo de fundación de IA soberana. El objetivo es, nada menos, que colocarse en el top 3 mundial junto a Estados Unidos y China. Es una cuestión de soberanía digital, clarísimo. Y para conseguirlo han montado un consorcio liderado por el gigante SK Telecom, pero que arrastra a otras tecnológicas y a centros de investigación de primerísimo nivel. Como la Universidad Nacional de Seúl, por ejemplo. Esa misma. Es una apuesta de país, coordinada y con un objetivo, como dices, muy claro. Suena ideal sobre el papel, esa colaboración público-privada. Pero, ¿no tiene riesgos? O sea, un consorcio tan oficial no puede acabar ahogando a las startups más pequeñas, más innovadoras, que no consiguen entrar en ese círculo. Es una pregunta excelente y es sin duda el principal riesgo a largo plazo. De momento, sin embargo, el efecto inmediato es un impulso económico brutal. A ver. Las cifras de 2025 hablan por sí solas. Las exportaciones totales de Corea del Sur superaron los 700.000 millones de dólares. Pero el dato verdaderamente espectacular es el de los semiconductores. ¿Qué es la clave de todo esto? Es la clave. Un récord histórico de 173.400 millones, que es casi un 20% más que el año anterior. Impulsado, claro, por la demanda voraz de chips de memoria para los centros de datos que necesita la inteligencia artificial. Ahí es donde Samsung y SK Hynix son los reyes indiscutibles. Ahora bien, en los informes se menciona un detalle curioso. Este auge se produce a pesar de un arancel del 15% por parte de Estados Unidos. Y esto nos da una pista de la dinámica actual del mercado. Fíjate, inicialmente el arancel era del 25%. O sea que se negoció a la baja. Se negoció a la baja. No obstante, que incluso con un 15% de sobrecoste, las exportaciones batan récord, ¿te dice algo muy claro? ¿El qué? Que la demanda de estos componentes es tan salvaje, tan inelástica, que los compradores están dispuestos a pagar casi cualquier precio. Estás escuchando TechUp 503 de Noticias El Salvador SV. Si encuentras valor en este análisis, considera apoyar el proyecto a través de los enlaces de PayPal en la descripción. La necesidad de construir infraestructura de IA es ahora mismo más fuerte que las barreras comerciales. Es increíble la estrategia de Corea del Sur. Una apuesta de país entero. Pero si nos vamos al otro lado del tablero, a Estados Unidos, la lucha es más una guerra de titanes corporativos. Sí. Y ahí, el que ha dado la gran sorpresa este último año ha sido Alphabet.
La narrativa, bueno, ha dado un giro de 180 grados. Totalmente. Hace solo un año, Wall Street veía la IA generativa como la gran amenaza existencial para el buscador de Google. Sí, el gran Google Killer. Exacto. Y hoy la ven como su mayor oportunidad. Y eso se refleja en la cotización, claro. Un 65% de subida. Un 65% en 2025, superando a todos sus compañeros de las 7 magníficas, que ya es decir. Que para que no los tengan en mente, hablamos de ese club exclusivo. Apple, Microsoft, Amazon, Nvidia, Meta, Tesla y la propia Alphabet. Ese mismo. Vale, vamos a meternos a fondo en la estrategia. El epicentro de esta remontada es Gemini, su respuesta a ChatGPT de OpenAI. Los datos muestran una dinámica fascinante. ChatGPT sigue siendo el líder absoluto, con un 85% de cuota de mercado. Es el líder, sí. Pero Gemini viene recortando terreno a una velocidad de vértigo. Aquí es donde hay que leer la letra pequeña porque es muy interesante. Los análisis muestran que el interés por Gemini creció más de un 300% en un año. Un 300%. Un 300%, frente al 67% de ChatGPT. Lo que nos sugiere que Google está ganando la batalla de la visibilidad. Claro, al integrar Gemini directamente en el buscador, está forzando a miles de millones de personas a probarlo. Es que es una ventaja competitiva brutal. Juegan en casa. Pero, y este es un gran pero, todavía hay una brecha enorme en el compromiso del usuario. Ahí está la clave. La gente prueba Gemini, sí, pero parece que vuelve a ChatGPT para el trabajo de verdad. Un usuario de ChatGPT realiza de media 7 consultas y media al día. Uno de Gemini, solo 4. Exacto. Dicho de otro modo, OpenAI, por ahora, sigue ganando la batalla del hábito. La gran pregunta para el futuro es si Google puede convertir esa curiosidad forzada en una lealtad genuina. Si puede hacer que la gente no solo pruebe Gemini, sino que se quede. Cierto. Aunque sería un error garrafal pensar que Alphabet es solo Gemini. Desde luego que no. Los ingresos de Google Cloud, su división en la nube, crecieron un 34% por encima de Amazon y de Microsoft. Y luego está YouTube. Es que lo de YouTube es un monstruo por sí solo. Acapara el 13% de todo el tiempo que se pasa viendo la televisión en Estados Unidos. Netflix, para comparar, se queda en un 8%. Es que es abrumador. A veces nos obsesionamos con si Google tiene un monopolio en búsquedas, pero cuando ves estos números en conjunto te das cuenta de que su ecosistema es una especie de monopolio vital. Monopolio vital. Sí, está en nuestro trabajo con la nube, en nuestro ocio con YouTube, en nuestra forma de acceder a la información con el buscador. Es un entramado potentísimo. Así que tenemos a estas empresas tecnológicas operando en una estratosfera económica, generando un valor casi abstracto de miles de millones. Sí. Pero mientras tanto, en la economía real, la de a pie, hay decisiones políticas que se miden en céntimos y que tienen un impacto brutal. Y un ejemplo perfecto es este nuevo impuesto a las remesas en Estados Unidos. Es un caso de estudio perfecto sobre esa divergencia entre la economía digital y la física. La medida en sí parece pequeña, un impuesto del 1% sobre las remesas enviadas desde Estados Unidos que entró en vigor el 1 de enero de 2026. Y es importante aclarar que lo paga el que envía el dinero, ¿no? Eso es, lo paga el remitente en Estados Unidos, no el que lo recibe, y solo afecta a ciertos métodos. ¿A cuáles exactamente? Pues grava los envíos que se hacen con dinero en efectivo, giros postales o cheques de caja. O sea, los métodos más tradicionales. Ah, vale. En cambio, deja exentas las transferencias desde cuentas bancarias, las que se hacen con tarjeta o a través de plataformas digitales. Y esta ley forma parte de un paquete fiscal más amplio. Sí, el The One Big Beautiful Bill Act, firmado por el presidente Donald Trump. Para entender el alcance, pensemos en un país como El Salvador. Solo hasta noviembre de 2025 recibió más de 9.000 millones de dólares en remesas. Es una barbaridad de dinero. Un 1% puede no parecer mucho, pero sobre esas cantidades es una cifra considerable. El análisis de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, es muy interesante en este punto. No creen que vaya a provocar una crisis porque las remesas han demostrado ser increíblemente resistentes a todo tipo de shocks. Sin embargo, sí alertan de una posible reducción del poder adquisitivo de las familias que dependen de este dinero. Pero la consecuencia más curiosa que apuntan es otra. ¿Cuál? Que paradójicamente este impuesto podría ser el mayor acelerador de la digitalización financiera para estas comunidades. Anda, claro. Al gravar los métodos tradicionales y dejar exentos los digitales, la ley está creando un incentivo económico muy potente para que la gente abandone el efectivo y se pase a las transferencias online.
Claro, pero eso plantea otra pregunta. ¿Qué pasa con la gente, sobre todo la de mayor edad o en zonas rurales, que no tiene acceso a cuentas bancarias o no se maneja con plataformas digitales? Esa es la cuestión. ¿Se les está penalizando por no estar bancarizados? Ahí has dado en el clavo. Esa es la gran preocupación. La medida puede modernizar el sistema a la fuerza, pero podría dejar atrás a los más vulnerables en el proceso. Es el ejemplo perfecto de una política que, diseñada en un despacho de Washington, tiene consecuencias sociales imprevistas a miles de kilómetros. Exacto. Y este tipo de decisiones se toman en un contexto de enorme tensión global. Desde luego, el mundo no está precisamente tranquilo. Solo hay que mirar a Irán, donde una ola de protestas, que ya dura casi una semana, se extiende por decenas de ciudades. Empezó por la crisis económica, con la moneda por los suelos y la inflación disparada. Pero ya se escuchan consignas directamente contra el régimen. Hay enfrentamientos y, por desgracia, ya se habla de varias muertes. ¿Y este no es un conflicto local sin más? Cuando hay inestabilidad en un productor de petróleo clave como Irán, los mercados energéticos globales se ponen a temblar. Claro, cualquier amenaza, real o percibida, al suministro de crudo puede hacer que los precios se disparen de la noche a la mañana. Y eso es un impuesto invisible que pagamos todos, desde el transportista hasta el consumidor final. Y el ambiente está caldeado en muchas otras partes. En Venezuela, Nicolás Maduro acusa directamente a Colombia de ser el productor de toda la cocaína de la región. Vaya. En Oriente Medio, el ministro de Cultura de Israel declara que Judea y Samaria, Cisjordania, es nuestra y que Gaza también pertenece a Israel. Unas palabras que echan más gasolina al fuego. Y si a eso le sumas las duras críticas del líder supremo de Irán a Estados Unidos, acusándolo de traicionar a sus amigos y de desencadenar guerras por petróleo. O la negativa de los servicios de seguridad estadounidenses a las acusaciones de que Ucrania intentó atacar a Putin. El panorama es de una inestabilidad generalizada. Los inversores odian la incertidumbre y ahora mismo el tablero geopolítico es un mar de incertidumbre. Para resumir un poco el viaje de hoy, hemos empezado en el mundo futurista y aparentemente ordenado de la inteligencia artificial, donde países y corporaciones luchan por la supremacía tecnológica. Y hemos acabado en la economía más terrenal, la de un impuesto del 1% que cambia la realidad de miles de familias. Con ese telón de fondo de un mundo lleno de tensiones. Exacto. Y esto nos deja con una reflexión final que creo que es crucial. Hemos visto cómo la tecnología es capaz de impulsar economías y crear una riqueza inmensa, casi de la nada. Sí. Y al mismo tiempo vemos cómo políticas como un simple impuesto del 1% impactan directamente en el poder adquisitivo de las familias. Esto plantea una pregunta fundamental para el futuro. A medida que la economía digital y la física continúan separándose, ¿quién asume la responsabilidad de cerrar la brecha entre los innovadores que generan ese valor y la fuerza laboral global que depende del flujo tradicional de capital para poder subsistir? Gracias por habernos acompañado en TCAP 503 de Noticias El Salvador SV. Recuerden que pueden apoyarnos vía PayPal y seguirnos en su plataforma de audio preferida. Hasta la próxima.